calificación O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos y ahí están con nosotros, como les habíamos anticipado, María Amparo Albano, ella es catedrática universitaria de la UDLA y también, por lo que escuché hace un ratito, en Dos Hemisferios también, sobre tratados, sobre comercio internacional en general, y Daniel Legarda, el presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores. Les hemos planteado un tema que creo yo va a ser necesario que se abra un debate para ver lo bueno, lo malo, lo feo también, si es que hay, el comercio internacional. El Ecuador, como que al hablar del acuerdo del Pacífico, esta alianza del Pacífico, abren nuevas oportunidades, pero para algunos la preocupación es que estas nuevas oportunidades puedan cerrar, en cambio, lo que se ha venido haciendo. Hay una visión distinta en el gobierno y esperemos que en los empresarios también haya la voluntad, en cambio, de caminar y ver cómo consolidamos una economía que está al servicio de los ciudadanos. Así es que, María Amparo, buenas tardes. Mucho gusto, gracias, Francisco. ¿Qué hacemos con un acuerdo comercial? Porque alguna gente dice, ¿qué es en definitiva un acuerdo comercial? Nos ponemos entre dos países, esto produzco yo, esto produces tú, los dos producimos también lo mismo, cómo fijamos los precios, cómo van a ingresar esos productos. ¿Eso es un acuerdo comercial? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, los acuerdos comerciales de última generación no solo hacen un recuento de los intereses ofensivos y defensivos en materia de intercambio de bienes o servicios. También existen mecanismos de cooperación amplios y tomando en cuenta temas que son sensibles para la población. Por ejemplo, temas laborales o sociales. Hoy en día vienen inmersos en los acuerdos, los temas ambientales, la capacidad para colaborar en ciertos temas que son prioritarios para cada nación de acuerdo a sus políticas de Estado. Entonces, van más allá del intercambio de bienes y servicios. Tienen una estrategia y hoy en día, sobre todo, la Alianza del Pacífico, para consolidar un mercado regional que sea atractivo y competitivo a nivel global, que pueda consolidar una zona de comercio e inversión. Fíjese que solo la Alianza del Pacífico, la zona de los 4 países, congrega el 40% del PIB latinoamericano. Estamos hablando de una área importante. Y en la medida que Ecuador pueda insertarse y pueda, dentro de sus necesidades y desde sus capacidades, insertarse adecuadamente en el mercado regional, podrá competir también a nivel global. ¿Estaremos preparados para competir con eso? ¿O siempre es esto, hay que prepararnos para y total nunca terminamos de? Yo creo que si uno espera estar listo para arrancar, nunca va a arrancar. Esto es un learning by doing, es decir, los países, si bien tienen que ser inteligentes en generar sus políticas comerciales ofensivas, ¿no? Sus intereses estratégicos bien marcados, con quién comercio, qué, y detrás de esos intereses comerciales, políticas de incentivos a nivel de innovación, de transferencia tecnológica, crediticia, para poder generar oportunidades a las empresas pequeñas y medianas de encadenarse en el comercio internacional. Si esperamos a estar listos, no arrancamos. Es decir, esto justamente, el mercado, es decir, la demanda o potencial demanda, genera esas capacidades y obliga a la industria y a los capitales, inclusive dentro del país, a organizarse en función de esos mercados. Es decir, si no tenemos los mercados, es muy difícil que generemos sistemas competitivos a nivel industrial. Incluso la necesidad de producir más. Así es, a nivel industrial y agrícola o agroexportador, sí. Daniel Legarda, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Bueno, la Federación de Exportadores, uno diría, debe estar de acuerdo pero hay algunos reparos, en cambio, de los sectores. Uno dice, inversiones no hemos tenido que no sean minas y petróleo, sea industria extractivista, pero los otros sectores, la sierra se ha vuelto también exportadora, ya no es solamente la costa agroexportadora. ¿Qué sectores ustedes ven y cómo están viendo esta posibilidad de la Alianza del Pacífico? Sé que son de los sectores más entusiastas, digamos, de esto, pero entre todos han visto que esto es beneficioso,
qué caminos hay que seguir. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, es un gusto, María Amparo. Hay que poner las cosas empezando por poner claro el concepto. Ecuador siempre debía haber pertenecido a la Alianza del Pacífico, nunca debía haberse quedado aparte. Si uno ve incluso hasta el mapa, regionalmente hablando, ve que entre los países ahí hay un huequito que se queda sobre todo en el Pacífico Sur, en América Latina. Y eso lleva a analizar, bueno, por qué, si es que los mercados naturales del Ecuador han sido siempre Estados Unidos, la Unión Europea, los de la región, por qué siempre ha habido tantos problemas en cuanto a la integración y por qué ha habido tanta apatía respecto a entrar en un proceso de integración moderno, inteligente, con una prospección, con una visión bastante agresiva en relación al crecimiento desde el punto de vista del sector privado, de la producción y de los encadenamientos. Y la verdad es que no se entiende por qué Ecuador se quedó afuera. El razonamiento de esto fue posición netamente ideológica, y sí quiero comparar. Finalmente, cuando Ecuador estuvo en el movimiento de ingresar al ALBA, de promover la UNASUR, no tuvo beneficio absoluto para los ciudadanos de a pie, para las empresas ni para el comercio. Una alianza más bien política antes que... Mucho más de carácter ideológica, política, sin nada tangible en lo comercial, en la inversión, en el desarrollo de la normativa que lleve a el crecimiento de la producción y del intercambio comercial y de la verdadera integración regional. Todos coincidimos en que debe haber mayor integración regional, pero es insensato pensar que la integración tenga que ser partir de lo político para después terminar en lo comercial, cuando es completamente lo contrario. La integración necesariamente debe partir de lo económico y de lo comercial para que entonces podamos tener entendimiento sobre otros aspectos. Daniel, pero priorizar también solo lo comercial puede ser peligroso, o sea, ¿cómo empatar las dos cosas? Entre lo comercial, lo político para resguardarnos, somos un país pequeño, pero con políticas públicas que nos garanticen a los más pequeños todavía al interior de este país que no quiebren o que no puedan competir. Bueno, es justamente, creo yo, es la tarea que el Ecuador tiene y la gran oportunidad de que este tipo de acuerdos nos lleve a modernizar también nuestra estructura de normativa, de leyes, nuestra estructura productiva casa adentro. ¿No? Porque no podemos ya quedarnos, y coincido plenamente con lo que decía María Amparo, no podemos ya quedarnos en el debate respecto a, bueno, primero seamos competitivos y esperemos otros 50 años para que nuestros sectores productivos, en general hablando, puedan empezar a competir, dejar de ser industrias nacientes y pasar a ser más fuertes. Vamos a perder otros 50 años de oportunidades como país que ya los hemos perdido. Entonces, no es lo sensato. Lo sensato es en realidad trabajar en las dos vías. Por el un lado, ir hacia este tipo de acuerdos. Recordemos que ya tenemos uno muy importante con la Unión Europea, de tercera generación, como menciona María Amparo, y este acuerdo de Alianza del Pacífico es un mecanismo más bien más amplio, que trasciende los aranceles, trasciende la parte comercial también, ya vamos a ir a ese aspecto. Y paralelamente hay que trabajar también en la agenda de competitividad que tiene el país, que debe impulsarla de manera mucho más agresiva. Y eso significa que como sociedad discutamos seriamente cómo podemos mejorar el entorno para el empleo, el entorno para el crecimiento de las MIPYMES, el reducir muchísimo más, aunque se ha hecho trabajo, pero falta mucho por hacer, la burocracia e implementar la eficiencia, mucha más eficiencia en cuanto al control del gobierno, del Estado, porque está bien que el Estado regule, sin duda alguna, pero tiene que ser mucho más eficiente en cuanto a la regulación. Y eso no hemos logrado como país. Que controle, pero en áreas específicas y que en las otras permita desarrollarse. Claro, que controle, pero de manera eficiente. Hay muchísimos ejemplos que podemos poner aquí, pero el concepto en general es, la Alianza del Pacífico es un tema positivo para el país, porque es un concepto de integración moderno, amplio, con una prospección que muy amplio, que sobre todo lo que pretende es generar una fuerza del sector productivo, inversiones de ida y vuelta, encadenamientos entre la región, flujo libre de personas entre los 4 o 5 países en este caso, que fortalezcan el aparato productivo de esos países, para que así tengamos un desarrollo mucho más sostenido en el tiempo. Y esto empata con lo que el país necesita, porque hemos hablado de que finalmente Ecuador ha estado abocado a una estrategia de desarrollo
errada, que ha estado basada solamente en el gasto público y a su vez sustentado con altos precios del petróleo. Si es que tuviéramos $200 de precio del petróleo y reservas indefinidas, probablemente no estaríamos aquí conversando de esto y diría, el tema está resuelto prácticamente, ya está. Bueno, en la práctica ni siquiera con esos precios y con esas reservas es así, lamentablemente ahí está el caso de Venezuela. El Ecuador necesita, por lo tanto, ver al mundo como su mercado, abrirse e insertarse en el mundo de manera inteligente, no temer a competir. Siempre va a haber aquí industrias ganadoras y va a haber industrias afectadas. Eso es cierto. Lo que hay que hacer es eso? Lo que hay que hacer, y aquí viene ya la discusión un poco más técnica, digamos. En la Alianza del Pacífico hay 4 países actualmente: México, Colombia, Perú, Chile. Con Colombia y Perú tenemos liberado bienes y servicios prácticamente en el marco de la Comunidad Andina. Falta México. Con Chile tenemos liberado todo el tema de bienes, prácticamente 98%, y falta añadir servicios. Estamos negociando ya, de hecho, un TLC con Chile que ampliará un poco más esos capítulos que no estaban considerados. Y con México tenemos un acuerdo que era muy pequeño, muy acotado, que no cubre sino menos del 30% de los productos que se intercambian, y en nuestro caso incluso menos, alrededor del 25% de nuestras exportaciones. Es muy limitado eso, y desde hace tiempo atrás el sector exportador venía ya insistiendo en la necesidad de que busquemos un acuerdo con México. Ahora, México también es un país muy competitivo y en algunos aspectos también va a generar competencia a nuestros sectores. Están claramente identificados, pienso yo, el sector automotriz, algo del sector metalmecánico, algo del sector textil, puede ser línea blanca y también, y ahí tenemos. En agroalimenticio más bien somos nosotros los que tenemos que abrirnos allá, y México es el que tiene las consideraciones del caso, porque por ejemplo nuestro camarón no ingresa a México porque tiene una restricción fitosanitaria, cuando en realidad nuestro camarón cumple con todos los requisitos, los estándares, se exporta a los mercados más exigentes, no hace sentido. Algo similar sucede con el cacao, que tiene una restricción de temporalidad en México. Mango no podemos ingresar, siendo un producto que tiene una altísima potencialidad en ese mercado. Inclusive las conservas de atún, por ejemplo, también presentan algo de restricción. Yo he dado 4 ejemplos, tenemos mucho más. Todo eso podemos también ampliar para poder llegar a ese mercado en México. Y con esto cierro. Las industrias que pueden ser sensibles frente a una negociación con México, puntualmente hablando con México, hay que ver los mecanismos para que, primero, están dentro de la posición empresarial. Nosotros entendemos que hay esas sensibilidades, y esas sensibilidades deben ser tomadas en cuenta en la posición negociadora para poder aplicar las herramientas que en una negociación se pueden dar. Extensión de los plazos de desgravación, en la medida de lo posible, alguna exclusión si es que esto es posible, o algún otro tipo de medidas que se puede negociar. Pero hay que sentarse a negociar. María Amparo, entonces una negociación tiene que ver con todo esto, pero parte por el diagnóstico del país, por cómo está la política interna, por cómo está su política, sobre todo fiscal, ¿no? Es decir, claro, un país que necesita 9.000 millones de dólares para los salarios, es un país que está gastando el 33% del presupuesto. ¿Cómo empatamos esta visión de abrirnos, de comenzar a que los roles de la empresa privada tengan y salgan a competir sin afectar, porque esas afectaciones, si me dices, sí, siempre hay perdedores, no quiten trabajo, no nos lleven a la mayor desocupación? Bueno, coincido plenamente con lo que menciona Daniel. En realidad nos impone una obligación no solo de organizar estratégicamente nuestra inserción y nuestros intereses comerciales, pero también nos disciplina casa adentro, ¿no? En términos de facilitación del comercio, por ejemplo, Ecuador está con una agenda rezagada a nivel institucional, a nivel de mecanismos institucionales, y eso inclusive hasta mecanismos y algo de sobreregulación en ciertas materias, ¿no? En etapa anterior, las normas en el Ecuador proliferaron, ¿no? Entonces hay un cierto desajuste a nivel de implementación en ciertos sectores institucionales, una carga normativa enorme. Entonces ese es un diagnóstico importante en cualquier sector, no solo para el comercio internacional. Tenemos que analizar cómo hacemos las instituciones más fuertes, más eficientes, sin necesidad de interponer
trabas innecesarias a quien quiere montarse un negocio, por ejemplo. Si usted ve cuánto demora en Ecuador crear una empresa comparado en la región, ¿cuántos trámites hay que hacer? Esto es básico para desarrollarse con cualquier estrategia, pero más con una estrategia que demanda eficiencia en los procesos internos institucionales y que requiere que seamos disciplinados y que tengamos mecanismos que faciliten el comercio y la inversión. Pero una cosa importante que mencionaba Daniel, en la que quiero comentar, es el consolidar este encadenamiento regional. Fíjese que la Alianza del Pacífico propone un mecanismo para estandarizar sus bolsas, las bolsas de valores, ¿no? Para que sea un mecanismo integrado que pueda competir y atraer capitales de fuera de la región. Zona. Exactamente, a la bolsa de Santiago, con la bolsa de Bogotá, de Perú, de México, ya tienen un mecanismo de estandarización. Con la de Quito y Guayaquil. Y nosotros que tenemos un mercado de capitales subdesarrollado, que tenemos ahí, yo creo, solo en esa estrategia, la oportunidad de volver a las empresas mecanismos de generación de empleo, de desarrollo, de buscar capitales, ¿no? Y como le mencionaba antes, hoy día las empresas, las multinacionales, ya se organizan a nivel de Cuenca del Pacífico, de área andina. O sea, ya es una región. Ya está no previsto como una región más que como un país. Entonces, nos falta, como mencionaba en el mapa, Daniel, esta estrategia se salta Ecuador. Es bastante obvio y natural que Ecuador esté inserto. Nosotros ya tenemos un mercado consolidado con Perú y Colombia, y necesitamos generar estas capacidades, porque en la medida en que podamos aprovechar las oportunidades regionales, también generamos capacidades para competir globalmente, ¿no? Y ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea y hay muchos otros sectores en la cuenca de Asia-Pacífico, por ejemplo, con los que necesitamos, antes de entrar, ser competitivos y saber estratégicamente dónde están nuestras capacidades y, como mencionaba, qué productos y qué industrias vamos a fomentar. Ya Ecuador está mirando fuera y pensando, como se dice, fuera de la caja. Ya estamos pensando en commodities sostenibles, por ejemplo, para la Unión Europea, ciertos mercados nicho de café, cacao, inclusive palma africana, certificados, digamos, como sostenibles, que son mercados más boutique, pero donde Ecuador puede competir en unas capacidades muy grandes. Entonces, Ecuador tiene condiciones de competir globalmente. Lo que necesitamos es tener las oportunidades, es decir, los acuerdos comerciales y una política interna que organice casa adentro, que esté en relación, que obedezca o que corresponda con el orden fiscal que requiere y que tenga un mecanismo institucional orientado a la facilitación de comercio, inversión y de negocios y que no genere obstáculos regulatorios ni institucionales. Con México parece que hay más recelos, no solo por la industria automotriz, pero uno dice la industria automotriz tiene Colombia y está compitiendo con la nuestra también. Se quejan y no les ha ido mal compitiendo, porque hubo un tiempo en que nosotros estábamos vendiéndoles más. ¿Cómo ubicar? Y digamos, si un alumno suyo le dice, yo estoy negociando esto desde mi empresa, ¿cómo me inserto en este panorama que es tan grande? Es una selva y nosotros somos pequeños. Fíjese que este tema es un tema importante y le voy a citar el caso de lo que sucede con la política de Estados Unidos. Estados Unidos impulsó la liberalización comercial en los años, a partir del año 90, ¿no? Fuertemente. El que no se subía al tren de Denver se quedaba, decía. Y hubieron sectores fuertemente perdedores en el medio oeste norteamericano. Justamente uno de los sectores más sensibles, el sector automotriz. Varias ciudades quedaron inclusive sin fuentes por la transferencia de las plantas de producción fuera del país. Y ese ejemplo que yo lo estudio hoy, porque me parece que nos debe servir a nosotros para que a partir de lo que podemos anticipar que sucede en materia comercial, la movilidad de la inversión y la mano de obra, sabemos que el momento que haya movilidad de capitales, los polos de producción van a cambiar en los países. Pero depende de los estados generar y anticipar esas estrategias. En el caso de Estados Unidos, su gran mercado ganador, digamos, servicios y tecnología, estos sectores quedaron desconectados
no pudo absorber. Por eso se generó un cierto rezago y ciudades que quedaron desconectadas de este mercado global de tecnología y servicios, que era el gran sector ganador del país. Entonces, en ese sentido, ya el aprendizaje, el estudio, digamos, sobre el caso de Estados Unidos, nos está dando a nosotros luces de que cuando uno genera oportunidades de crecimiento, también tiene que ver medidas de mitigación y reubicación, que parten de la educación. Tiene que educar para ser competitivo en el mercado que es claramente un mercado ganador para el país. Si nosotros vemos, y sin perjuicio de todas las medidas de protección a nivel de tiempos de desgravación o exclusiones que puede tener un país, también tenemos que ser inteligentes a largo plazo y decir, nuestro futuro está en este sector. Y apuntar las políticas públicas para la generación de esas capacidades y competitividad en los sectores que son claramente ganadores. Daniel, FedExport tiene, no sé, productos a la vista para plantearle al país y decirle, miren, vamos a entrar, nosotros hemos impulsado este acuerdo, qué sé yo, hay que incrementar la producción de quinoa, hay que buscar una variedad distinta de maíz, allá no hay chocho, llevemos chocho, un poco también usar lo que ha sido la raíz del país. Este país ha sido exportador de alimentos casi siempre, desde que uno revisa y dice, desde su nacimiento, el Ecuador ha proveído alimentos. ¿Por qué no aprovechar estas destrezas que parece que tenemos? Y claro, a lo mejor alguien dice, no, sí podemos competir y vamos a hacer teléfonos también. Vamos a ver, es un tema que es bastante amplio, pero vamos a intentar concentrarlo un poco. Nosotros desde la Federación de Exportadores hemos hecho un estudio, en varias ocasiones se ha actualizado, pero esta vez hicimos algo más amplio sobre los potenciales de exportación del Ecuador, en base solamente a los flujos de comercio, importaciones, exportaciones y demás. Y en este nos dio un resultado bastante interesante de alrededor de 860 productos que tienen un potencial, ya sea para incrementar su presencia en mercados que están actualmente o para ingresar en mercados en donde no están actualmente. Y esto es tanto en el ámbito agroindustrial como manufacturero y pesca, acuacultura. Nuestras mayores potencialidades, sin duda alguna, y el estudio así lo refleja, es la agroindustria, incluyendo pesca, acuacultura, ¿no? Y por ahí algunas industrias en donde tenemos algún tipo de ventaja competitiva. Pero esto nos lleva un poco al concepto de concentrar esfuerzos, de especialización, ¿no? Que no se hizo en el país en el último año, en los últimos 12 años. La estrategia aplicada fue querer hacer un sinnúmero de industrias, desde industrias básicas hasta algunas bastante más complejas, que se puede hacer, pero es una apuesta altamente riesgosa. Y recursos necesitan. Con una cantidad de recursos que demandan muchísimo y con también una definición clara de cuál es la responsabilidad de los actores y las políticas públicas. Nada de eso hubo, ¿sí? Y que se quiso aplicar acá el modelo de Corea o de Japón de los años 50 o 60, sin tener en cuenta que las realidades son totalmente distintas. Caso aparte o en comparación, Chile y Perú, por poner los ejemplos más cercanos, han aplicado otra política. Estuvimos en Perú la semana anterior por efectos de la cumbre de Alianza del Pacífico y conversábamos con las empresas, los gremios, las contrapartes nuestras allá, un poco sobre la perspectiva de la estrategia que ha seguido Perú. Perú tiene 20 años de crecimiento continuo en su economía, continuo, un ritmo más o menos del 4.5%. Este año están preocupados porque van a crecer al 3.5%. Nuestra economía no va a crecer y ha tenido ya 3 años de recesión, incluyendo 2 en el anterior gobierno, ¿no? La economía peruana es mucho más sostenible que la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque hace ya más de 20 años la estrategia fue que el sector productivo sea el que empuje el crecimiento, el que empuje la generación de empleo, el que empuje las exportaciones. Claro, tiene una minería fuerte, no es menos cierto, ¿no es cierto?, que ayuda sin duda a impulsar. El extractivismo en América Latina va a estar. Y es necesario para impulsar un poco el desarrollo, teniendo en cuenta los más altos estándares ambientales, sin duda alguna. Pero han seguido esta estrategia y finalmente ya la economía está andando. Y esto genera beneficios para la gente. Y por alguna razón debe ser que en Perú se caen presidentes o hay crisis política, pero no cambia la estrategia económica. La gente está consciente de que le ha ido bien, de que ha generado empleo, de que ha subido su ingreso. Entonces, la economía no me la topen.
La estrategia productiva, no me la topen. Hay mucho por trabajar, todavía tiene desafíos muy grandes Perú, algunos parecidos a los nuestros también, pero ha tenido un crecimiento sostenido, es de los países que más ha reducido la pobreza, incluso más que nosotros en la última década, ¿no? Con un modelo de desarrollo distinto y que ha probado ser mucho más sostenible en el tiempo. Ecuador, siendo una economía aún más pequeña, que además tiene al dólar como su moneda, el sostén debe ser el crecimiento sobre todo agresivo de exportaciones e inversión extranjera directa, ¿sí? Y eso no hubo en el gobierno anterior, sobre todo. Un divorcio total a eso. Total. Quizá porque tenían este otro modelo, ¿no? Porque que se apostó... se parece al cepalino, que no era tampoco. Correcto, se hizo estas apuestas que, como digo, eran altamente riesgosas, ¿no? Y finalmente ni el tiempo, ni los recursos, nada funcionó al final del día. Perdimos tiempo como país. Enhorabuena que hoy estamos recuperando ese tiempo, teniendo una visión mucho más pragmática para que el Ecuador se inserte de manera inteligente en el mundo. Y no se trata de una apertura de venga cualquier... No, pero la Alianza del Pacífico tiene un concepto de integración bastante moderno, ¿sí? Uno de sus temas fundamentales es buscar, hay muchísimos por cierto, ¿no? Hay libre movilidad de personas, los flujos financieros que ya hablamos. Ya contactos, decir, temas ambientales, temas de control una cantidad de temas impresionantes de agenda regulatoria, productiva, en los que la empresa debe estar. Pero yendo a uno puntualmente interesante, uno de los temas de agenda fuertes de la Alianza del Pacífico es buscar encadenamientos productivos entre sus países miembros para exportar al Asia, para exportar a Estados Unidos, que todos ellos ya tienen acuerdo con Estados Unidos, o la Unión Europea, que son los tres grandes ejes, digamos, con que al menos los 4 de países miembros tienen ya acuerdo. Ecuador faltaría el acuerdo con Estados Unidos para que más o menos esté en una plataforma similar. Lo que se busca entonces es integración de estas cadenas de valor, que la industria, por ejemplo, automotriz en México, que es muy potente, pueda abastecerse de piezas no solamente de México, sino también de Colombia o de Chile. Y resulta que Chile hoy día le está vendiendo embragues, que es una industria particular que tiene Chile. O que Chile, a su vez, con la industria del salmón, pueda tener componentes que puedan venir o, sobre todo, inteligencia, digamos, detrás, porque hay una cadena de servicios que pueda venir desde Colombia o desde Perú mismo. Y toda una ampliación de temas que van encadenándose, ¿no? En este tema han empezado a trabajar, es un trabajo de largo aliento, pero hay que hacerlo. Y aquí el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una cifra importante y por eso el BID es tan activo también en promover este tipo de integración y compara la integración de la Unión Europea con la de la región latinoamericana en general. En la Unión Europea, más del 50% del intercambio comercial es entre sus países miembros. En América Latina ese porcentaje es inferior al 12%. Es bajísimo, bajísimo. Y no se trata aquí, digamos, en ese diagnóstico estamos de acuerdo en que debemos subir eso. El approach es en lo que ha habido distintas vertientes, en aquellas que prefieren más bien cerrar fronteras, ¿no es cierto?, promover industrias por doquier, sin tener en cuenta una sostenibilidad y creer que así vamos a sobrevivir cerrados al mundo, en un mundo tan dinámico, tan abierto. La alianza, en cambio, y la visión que tienen los países, la mayoría de países de la región, diría yo, no solo en la alianza, es más bien tener una integración más inteligente, ¿no es cierto? Primero, especializándose, hablamos del concepto de especialización. Segundo, abriendo un poco también y yendo inclusive a verificar en detalles súper técnicos, como por ejemplo las reglas de origen. Esto es un tema muy complejo de explicar, pero las reglas de origen es uno de los temas dentro de los acuerdos comerciales que influyen sobre los encadenamientos y sobre el crecimiento del comercio en la región. Ahí, por ejemplo, se trabaja... ensamblaría en realidad. Ahí se trabaja muy al detalle y hay un grupo especial de trabajo para eso. Pero Daniel, ahí eso no es en todo. O sea, en algunas áreas en las que somos buenos y que hay que defender, que si yo el embrague que haga quien quiera, a lo mejor no quiero producir vehículos. Por supuesto. Y como decía en un inicio, esto tiene que ser un debate de altura y técnico. Creo que el Ecuador, yo sinceramente, y la Federación de Exportadores lo cree así, que el Ecuador tiene mucho más que ganar que perder. Porque no solo es comercio, como digo, no solo son aranceles, es un tema mucho más amplio, que hay movilidad de personas,
hay inversiones, hay todo. Y en el caso de las industrias específicas que tienen sensibilidades, que es legítimo que puedan hacer notar sus sensibilidades, hay que abordar esas sensibilidades para que sean, estén dentro de la posición negociadora. Claro. ¿No? Porque al final somos un país y debemos sacarlo al mejor provecho. María Amparo, entonces eso pasa también por una evaluación de nuestras empresas y que comiencen a estudiar con sus futuros competidores. ¿Hay la capacidad para hacer eso? ¿Se acostumbra, y ahí voy a la consultora más bien, que algo que se está produciendo en el país se estudie qué mercados puedan ir de cercanías? Nos conformamos con vender a Colombia y al Perú, que nos ha ido bien últimamente, pero no pensamos, yo decía antes del programa, el noreste del Brasil a mí me parece que está ahí y que no lo hemos regresado a ver. ¿Qué más podemos hacer para que sea atractivo lo del Pacífico si conversando decimos más o menos tenemos ahí un negocio? Yo creo, Francisco, que pasa por tener políticas públicas claras que encadenen todos los ámbitos que preparan al empresario. Inclusive pensemos en las escuelas de negocio, generar escuelas de negocio con visión global, que creo que eso todavía nos falta reforzar. Mirar las oportunidades que existen en otros países y en otros mercados. Fíjese usted que el primer país que tuvo un TLC con China fue Chile. No fue una gran potencia que se midió de igual a igual, fue Chile. Entonces, lo que le quiero decir con esto es, muchas veces nos falta simplemente la capacidad de ver el negocio y la oportunidad tras del reto o la dificultad que nosotros nos planteamos como a veces invencibles. Entiendo la preocupación de los distintos sectores y comparto que esas sensibilidades hay que verlas caso a caso y generar mecanismos de manejo, ¿no?, dentro de la negociación misma, pero eso no nos debe inhibir esa necesidad que tenemos de instalar en todo empresario, comenzando desde las escuelas de negocio, esa necesidad de ver el mercado global. Porque nosotros no podemos seguir pensando que mi comprador va a ser el Estado. O que con mucha suerte llegaré al país vecino. Tenemos que comenzar a ver el mundo como un solo mercado. ¿Cómo produzco más? ¿Cómo lo hago más eficientemente? Mi estructura de costos, mis sistemas de producción, más sostenible. El futuro de los commodities, especialmente agrícolas, en materia para los países productores, es justamente, y esto va de aquí a 15 años a ser cambiado, es la sostenibilidad de los productos. En materia climática, por ejemplo, los productos que vengan con altos contenidos de deforestación no van a entrar a ciertos mercados. Eso es una realidad. Europa está ya generando normativa. Francia tiene ya una estrategia de aquí a 5 años más para poder comprar solo productos agrícolas libres de deforestación. Nosotros ya estamos trabajando en la materia. Ya existe un programa acá que está asesorando al Estado, el Ministerio de Agricultura y de Ambiente, que es el programa Pro Amazonía, para generar commodities sostenibles, ¿no? Nos falta mucho por hacer, estamos recién empezando, pero Ecuador tiene un gran potencial ahí, productos libres de deforestación, ¿no? Y otros nichos más que se van a abrir. El otro tema es el mercado. O sea, perdón la interrupción, María Amparo. Uno diría, o sea, que podemos vivir produciendo postres, no importa si podemos venderle postres al mundo. Si existe ese mercado, por supuesto. Porque cuando nos dicen, veamos el sello de nada contaminación, nada de esto, nada de esto otro, sí es posible, cuesta futuro. Más, es el futuro. Es el futuro. Fíjese que hoy día ese chip de la industrialización y de generar productos con altos contenidos de industrialización está siendo retada, está siendo cambiada por estos conceptos de que hoy día existe una tendencia muy fuerte en los mercados globales de generar productos que sean más eficientes en su producción, inclusive de contabilizar el carbono de los productos. Es decir, si para armar un embrague yo tengo que traer piezas de Malasia, de Indonesia y de Brasil, y los contenidos, digamos, de carbono que tienen los productos, eso genera un valor agregado al producto. Posiblemente puede ser que le pongan un arancel en el futuro a ese producto. Entonces, para nosotros, pensando de aquí a 30 años, porque esa es la mentalidad que tenemos que tener, nosotros tenemos que comenzar a mirar por dónde van los mercados. Y los mercados globales de commodities son los que más potencial tienen hoy.
es decir, de commodities agrícolas sostenibles, y para Ecuador, un país pequeño, con una vocación agrícola y agroexportadora muy clara, hace más sentido especializarse en ciertos sectores de aquellos que especializarse en la producción de automóviles, ¿no? Sí, claro, pero ahí hay una inversión alta. Y a esto está empatado. ¿Habrá capital para montar, para competir o no? Esa es una cosa muy interesante. Fíjese, y ya ligando los temas de sostenibilidad global, en el 2015 se firmó el Acuerdo de París, este gran acuerdo climático, que está cada vez más posicionando a los mercados de capitales. Es decir, se está generando mecanismos de financiamiento climático. Y uno piensa que esto se dedica, que sobre esto solo trabajan los ambientales. No. Mercados de capitales para financiamiento climático, desde los grandes multilaterales hasta los bancos más grandes del mundo, que tienen líneas específicas para productos que van a generar contenido climático, es decir, que van a ser producidos sin deforestar y con menores, digamos, con tasas más favorables, plazos más largos, muchas veces con periodos de grasa, es decir, todo eso viene con esta estrategia de crecimiento a nivel global frente al cambio climático. Usted dice, hay que ir a los acuerdos más amplios, hay que renegociarlos mejor, pero además hay que institucionalizar una forma de llevar. Especializarse, y nuestra especialización, más allá de la especialización técnica y productiva o tecnológica, la vocación, es decir, nosotros tenemos una vocación claramente agroexportadora. Produzcamos aquello que el mercado global va a demandar de aquí a 15 años y tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo sosteniblemente y generando esas apuestas ganadoras, no generando expectativas de crecimiento en industrias que van a tener problemas de competir y que seguramente serán protegidas en muchos de los acuerdos, porque esas protecciones son legítimas y tienen que darse, pero también pensando en las futuras generaciones, de qué van a vivir los ecuatorianos de aquí a 30 años. Claro, y ahí, Daniel, diríamos, la Federación de Exportadores trabaja, no sé, con sus socios, pero además para especializarlos en algo más. Han visto mercados, qué otras cosas se puede producir, y perdón que insiste en el tema, o sea, además de lo que ya estamos exportando, ¿qué más podemos hacer? Correcto. Y en virtud de este marco que ahí vamos al concepto de la diversificación, pero diversificación con la especialización, en base a... O sea, no se excluyen. No, al contrario, van muy de la mano. Yo puedo diversificar destinos y productos en base a una misma industria, digamos. Chile, por ejemplo, es muy fuerte en la industria forestal y tiene una gama de productos algo diversificados, y los encadenamientos, que es la parte más interesante, hacia atrás en esa industria productiva, porque se ha especializado en eso, algo similar el salmón, etcétera, ¿no? Eso es lo que un poco hay que buscar. Acá ya hay nuestras industrias que ya están afuera desde hace varios años compitiendo, los llamados productos tradicionales son industrias ya especializadas, ¿sí? Y que todavía tienen mucho por trabajar en encadenamientos internos aún, en mejoramiento productivo, etcétera. Pero esos tipos de productos ganadores hay que seguir buscando en nuestro país. Ejemplos de que se han abierto recientemente, se puede decir, en nueva, porque es relativamente nueva la producción, es la florícola en la sierra, igualmente la de vegetales congelados, ¿no? Que va creciendo poco a poco, y digo relativamente nueva porque estamos hablando de 15, 20 años, ¿no? Pero que ha buscado cierta especialización, ya genera ciertos encadenamientos, el brócoli y puede competir. Es una cosa así, ¿no? Y puede competir. Yo creo que la mejor política que se puede aplicar desde el Estado para ir buscando estas especializaciones es las transversales, aquellas que apoyan el crecimiento de las empresas y también la quiebra de las empresas, porque el empresario por naturaleza, no importa en qué rubro esté, si es que es de la industria metalmecánica, si es que es de la industria textil, si es que es agroindustrial, es empresario al final del día. Lo que va a buscar es generarle darle la vuelta, como decimos, ¿no es cierto? Y seguir siendo empresario. Pero lo que el entorno debe facilitar es que esa empresa pueda crecer de manera mucho más agresiva, porque nuestras empresas no crecen al ritmo que necesitamos que crezcan, y eso es en parte porque tenemos normativas sumamente restrictivas, la laboral, por ejemplo. Y decía, este entorno se tiene que dar con políticas que permitan iniciar de nuevo, que permitan que una empresa que no le va bien, que haga una apuesta, pero no me va bien, puede pasar
pueda recuperarme, tener un tiempo y apostarle de nuevo. Esas creo que a mi criterio son las mejores políticas que van a dar fuerza. Porque la otra vertiente que intentó aplicar el gobierno anterior es sesgar las políticas públicas hacia sectores específicos, digamos, o priorizados, sin tener una claridad inclusive de qué significaba, ¿no? Las industrias que están actualmente compitiendo en los diferentes mercados ya de por sí han hecho un trabajo importante. No solo las tradicionales, hay muchas no tradicionales. Y hay algunos que le podrían decir, Daniel, ya estamos exportando, usted lo reconoce, nuestros productos llegan a ser líderes, pero el camarón, el cacao, todo eso han llegado a tener posiciones importantísimas. Muy importantes, ¿no? Y no hay que centrarse. ¿Para qué entonces el mercado? ¿Para qué hacer el acuerdo? Es que eso decía, el acuerdo de la Alianza del Pacífico va mucho más allá de aranceles. En México, salvo el caso de México, en donde sí podemos tener oportunidad de entrar con más productos, porque ya me refería a que tenemos bloqueados. Los otros ya tenemos, ya está abierto, no hay mucho más que ya estrategia de posicionamiento y demás. Pero en el caso de México sí podemos ampliarlo. Pero por eso me refería a que la agenda de alianza va mucho más allá que solo de aranceles. Y lo que me refería ahora es que también el país debe, en estas políticas transversales, sí ponerle mucho énfasis, porque quiero volver a lo que decía inicialmente, para que podamos aprovechar de mejor manera estos acuerdos, porque finalmente los acuerdos no son un fin en sí mismo. No es que ya tenemos la alianza o el acuerdo con la Unión Europea y ya esa es la panacea. No. El acuerdo es una herramienta nada más, y el que tenemos que buscar con Estados Unidos es una herramienta nada más, no es un fin en sí mismo. Hay que saberlo utilizar y aprovecharlo de mejor manera, exprimirlo. El que ya tenemos con la Unión Europea, por ejemplo, no lo estamos aprovechando al máximo. Y por eso nosotros permanentemente estamos haciendo eventos con nuestras contrapartes europeas para poder aprovechar de mejor manera ese acuerdo. Pero no los vamos a lograr aprovechar completamente si es que paralelamente, y en esto quiero insistir, porque un arancel puede ser una parte muy pequeña de todo el ejercicio de costos y de competitividad y de productividad de una empresa, pero casa adentro, en nuestro país, hay muchísimo por hacer. Me refería al tema laboral y vuelvo a insistir en eso, porque es muy sensible. En el tema laboral uno dice, ¿qué quieren? ¿Precarizar la relación laboral? Dicen, no, bajar salarios, ¿qué? Poder despedir a las personas, poder contratar. Ya cuando hablan de poder contratar más personas, como que dicen, bueno, sí, ¿en qué condiciones? Correcto, y es muy bueno traerlo a debate porque finalmente, nuevamente, en este afán de debatir las cosas con altura, manteniéndolos con un buen componente técnico y demás, esto se vuelve fundamental. El Ecuador tiene un problema de empleo que es un problema de dos caras de la misma moneda. Por un lado, y esta cifra es alarmante, Francisco, 60%, 200 en promedio, digamos, haciendo un promedio de los últimos 7 años aproximadamente, 240,000 personas más o menos ingresan cada año a la fuerza productiva, es decir, que están disponibles para trabajar, ya sea estudiantes o gente que volvió al país, 240,000 aproximadamente. Y en ese mismo periodo de tiempo el país no es que ni siquiera generó empleo, perdió más de 20,000 empleos por año de los empleos adecuados. Entonces ha disminuido muchísimo la calidad del empleo formal, en el cual la calidad del empleo o el empleo adecuado. Y ese es un problema nacional. Hoy en día es el principal problema que aduce la población que tiene. Entonces no se puede ideologizar el problema diciendo que solo los empresarios quieren precarizar el trabajo. Los empresarios somos los primeros en decir que se defiendan los derechos, porque sin derechos no hay avance de la sociedad. En eso estamos conscientes. Pero resulta que solamente 4 de cada 10 ecuatorianos están protegidos por los derechos. Y 6 y un poco más, porque la última estadística del último trimestre nos deja ver que aumenta eso más. 6 de cada 10 no tienen esos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren, Ecuador tiene un mercado laboral que es sumamente complicado, rígido, y esas rigideces están haciendo que seamos menos productivos. Le voy a mencionar una sola. Ecuador tiene una jornada laboral de 40 horas a la semana. Perú, Colombia, Chile tienen en promedio 45, 48, un poco más. Centroamérica en promedio 44 también. Solo Bolivia y Ecuador tienen 40. Solo por ese hecho, Ecuador ya es menos productivo que los otros países de la región, ¿no? Y que la región en general. Puede decir, puede trabajar más horas aquí. Pero lo estamos diciendo, a ver, pero ese es un derecho adquirido. No lo vamos a topar. Porque es un derecho adquirido, ya está ahí. Tener en cuenta que solo por eso ya somos menos productivos, pero no lo vamos a topar ahí.
permítanos que en esas 40 horas que hay de trabajo a la semana podamos adaptar de mejor manera las jornadas laborales. ¿Por qué? Porque las industrias, el sector florícola en el campo, el sector camaronero, las mismas industrias manufactureras no responden al horario de oficina de 8:30 a 5:30 de la tarde con una hora de almuerzo. Son dinámicas completamente distintas. Y si queremos que esas empresas, y sobre todo las MIPYMES, Francisco, tenemos casos de empresarios que tienen un proyecto de inversión para ampliar su línea de producción, duplicar la cantidad de personas, por lo tanto, pero no lo hacen porque los contingentes que tienen que asumir por el tema laboral se comen todo el beneficio. Entonces, y no hablamos de salario exclusivamente, hablamos de este tipo de adaptaciones de la jornada y eliminar los sobrecostos que no permiten que las personas sean contratadas. Y la disponibilidad de las personas puede estar, porque puede haber disponibilidad de personas de común acuerdo que esté disponible para trabajar el sábado 4 horas o cambiar la jornada que no sea 8 horas, sino... Y el trabajador pueda. María Amparo, eso es importantísimo. Con estas condiciones, ¿cómo se puede, ya fijando la política pública, un diagnóstico se puede, nos ha hecho uno, Daniel, sí, pero antes de ir a decir, a ver, el Ecuador tiene estas fortalezas, necesitamos cambiar esto y hay que convencer a los políticos que hay que flexibilizar entonces el código, y a los trabajadores también no les vamos a precarizar, denles la oportunidad a los nuevos. Esa negociación interna, nos han hablado de lo externo, y claro, el maestro dice, si yo soy profesora de comercio internacional, ¿cómo empatamos esto de lo local con lo internacional para salir beneficiados? Creo que hay que tener un diálogo nacional bastante amplio sobre las ventajas de tener estos esquemas rígidos. Yo coincido plenamente. Ecuador necesita esquemas más flexibles de contratación, sin necesidad que eso signifique precarizar el trabajo. Por el contrario, fíjese usted que en materia, por ejemplo, de certificaciones, que es lo que yo he visto últimamente mucho, certificaciones ambientales para ingreso al mercado europeo, por ejemplo, nos sirve mucho nuestro sistema de protección de derechos laborales. Es decir, eso nos permite generar un estándar alto para poder adquirir esos certificados y poder entrar a los mercados, igual en normativa ambiental. Entonces, no es malo en sí mismo. El problema es que nosotros no generemos estrategias para que yo coincido, se amplíe la base de contratación, porque si la empresa solo genera recursos para un cierto número, porque no puede, el país no puede por la incapacidad, digamos, de costos. O sea, tenemos una estructura de costos bastante altos en general en el Ecuador. Contratar más gente, denle la oportunidad de trabajar por horas a las personas que puedan hacerlo, ¿no? Y generar protecciones para ese número de horas que va a trabajar. Es decir, en ese sentido yo creo que esto es algo bastante evidente, y en ese aspecto fundamental yo creo que tenemos que sincerarnos a nivel nacional. Creo que todos utilizamos ciertas muletillas y las repetimos. A nadie le interesa precarizar el sistema laboral en el Ecuador. Es decir, si yo que estoy mirando el comercio internacional desde el punto de vista estratégico de la sostenibilidad y cómo insertarse en los mercados. Bien, eso me da un plus, dice usted, ¿no? Eso sirve. Esa es la base con la cual yo puedo generar sectores certificados para que puedan ingresar a los mercados globales. Entonces, no nos interesa, y no creo que ese es el punto, sino que el Ecuador debe fabricarse y generarse en su capacidad interna de generar políticas y acuerdos sociales, una visión que facilite la incorporación de trabajadores que no quieran y no les interesen cumplir con una jornada de 8 horas diarias, porque también existe. Fíjese usted, le voy a decir, ya mirando temas de género específicamente, lo difícil que es para una mujer con hijos regresar al mercado laboral después de los hijos, porque no existen los contratos. De los grupos más vulnerables, ¿no? Es de los grupos más vulnerables, los contratos de 4 horas, que es más o menos lo que una mujer con hijos podría trabajar, por ejemplo. Es decir, existe un mercado, existe un mercado cautivo ahí. Además podría mover la economía mayor. Así es, de profesionales calificados que no pueden retornar al mercado laboral porque no tienen las facilidades contractuales que le daría un marco más flexible de contratación. Y esto, créame, que lo que le digo en el tema de ese diagnóstico específico de la capacidad cautiva que tiene el mercado laboral, la fuerza laboral femenina, por no poder tener contratos de 4 horas, es muy grande en el país. Entonces,
como este sector hay varios, ¿no? Y yo creo que ese es, por ejemplo, uno de los temas que tenemos que dejarnos, como le digo, hemos tenido un periodo muy grande de repetición de conceptos, muchas veces vacíos, le digo con toda sinceridad, sobre ciertos temas sociales, porque en realidad nos hemos descuidado de generar las oportunidades de crecimiento y de empleo para la población por repetir ciertos temas. Y yo, más que nadie, y le digo desde mi perspectiva y mi trabajo de años, defiendo los estándares sociales, porque son en base a esos estándares que los países avanzan y generan sus capacidades para poder insertar y competir globalmente. Pero en el Ecuador nos hemos autoconvencido que la única estrategia que la población quiere es defender al 40% del mercado, ¿no? Es decir, o defender este sistema que estamos probando no es el mejor, nos ha generado trabajo precario, es decir, usted sabe que aquí la población económicamente activa que está contratada es con menos del salario mínimo y que son trabajadores informales, no tienen seguridad social, no tienen ningún tipo de beneficio social. Entonces ese es el debate, posicionar simplemente para reflexión que existen y fíjese usted también, mire usted toda la fuerza laboral que ingresa los recién graduados de las universidades, no puede absorber el mercado hoy en día esas capacidades y gente que regresa, ciudadanos frustrados, chicos que piensan en emigrar, chicos que vienen especializándose con sus maestrías o que se gradúan en universidades y no consiguen trabajo por años. Es gravísimo, yo lo veo todo el tiempo. Entonces, porque no existen las facilidades, ¿no? Entonces, sobre todo para los jóvenes recién graduados, es muy conveniente trabajos de horas, porque le permite adquirir la experiencia que necesita para poder postular para un empleo de mejor remuneración. Entonces, existen muchos nichos que hay que trabajar y en ese aspecto encadenar y las políticas educativas tienen que mirar al mercado global. Es decir, no podemos generar este divorcio, ¿no? Yo educo gente para trabajar solo en ciertos sectores o generar capacidades que solo las pueda absorber un Estado, por ejemplo, que se volvió, y le digo, de moda, la meta de todos los estudiantes durante 10 años de graduarse e ir a una institución pública. Además, y ya llegaban de gerentes, subsecretarios mínimo. Entonces, generaban una cantidad de subsecretarías. Es así. Entonces, ¿y dónde ganan lo que ganaban como subsecretarios? Y era imposible competir. El buen vivir. El buen vivir. Unos pocos que llegaron al buen vivir directo. Y fue imposible competir en materia salarial desde el sector privado con el sector público en esas instancias. Entonces se generó una distorsión. Por eso digo, este diálogo sincero y amplio a nivel social que nos debe llevar a un pacto con una mira, ¿no? El Ecuador necesita crecer. Y ese es. Daniel, ¿cuáles son los siguientes pasos entonces para la Alianza del Pacífico? Ahora estamos asociados. El siguiente paso y cómo prepararnos para eso. Ok, bueno, actualmente el Ecuador es observador. En la última cumbre que se realizó la semana anterior en Lima, la declaración y la decisión política de los 4 presidentes miembros fue la de aceptar la candidatura de Ecuador para formar parte como Estado asociado y que posteriormente pueda entrar como miembro pleno. Es decir, que aquí habrá un proceso, ¿sí? Lo que resta ahora es conocer cómo va a ser el protocolo para la incorporación de Ecuador, que tienen que los grupos de trabajo determinarlo, estoy seguro que en las próximas semanas o meses máximo, y Ecuador tiene que cumplir eso. Aquí se pueden dar varios escenarios, que es que Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico y paralelamente negociar con México, independientemente de que el acuerdo con México tarde un poco más de tiempo. O el otro escenario es que a Ecuador le digan primero que acabe el acuerdo con México para ingresar ya como miembro asociado. Digamos, es la primera vez que pasa, entonces estoy seguro que esto va a ser motivo de análisis para saber cómo le dan la mano. Lo cierto es que los 4 países, tanto sus gobiernos, sus presidentes, como los sectores productivos de esos países han apoyado la solicitud de Ecuador para el ingreso y están muy contentos de que así lo haga, porque veían a Ecuador muy separado, casi como un estado paria. En determinados años Ecuador estuvo visto como casi un estado paria, que no se sabía para dónde iba. Y hoy día es unirse a una fuerza verdaderamente importante para poder encaminar mucho mejor el desarrollo. Creo que la Alianza del Pacífico, por lo tanto, es una oportunidad para poder anclar al país hacia estándares más altos que nos lleven hacia una mejor sociedad. ¿Qué tiempo usted cree que tomará esta negociación
con México y esto de integrarnos plenamente para que los otros sectores, como decía María Amparo, siempre hay alguien que va a perder, se preparen también o para mudar de cosas o para mejorar y competir. La negociación con México tal vez tarde un poco más, sobre todo porque hay que ver los tiempos respecto a los dos gobiernos. Y con el cambio de gobierno en México, se entiende que ha habido una reducción de personal también en la Secretaría de Economía, que es la que negocia allá. Entonces hay que ver cómo están las prioridades y los tiempos para poder ya entablar físicamente esas negociaciones. Estimo que esa con México puede tardar de pronto un año más. Y lo de la Alianza del Pacífico, independientemente a esto, puede avanzar más rápido y habrá que revisar cómo quedan los términos de ese protocolo para la incorporación. Ojalá que sea el primer escenario que mencioné, que es que Ecuador se incorpora y paralelamente tiene que acabar el acuerdo con México, ¿no? Lo que sí es cierto es que paralelamente ya podremos participar, al menos como observadores, en los grupos de trabajo que hay representantes de los 4 países. Y eso es bueno porque ya nos obliga, y en eso sí tenemos que disciplinarnos, a entrar en esta dinámica de ponernos un poco al día. ¿no? Claro, y Ecuador tener organizadas las cosas. Tener organizadas las cosas, Ecuador va a tener seguramente que, va a tener su voz y va a tener que internalizar algunos otros temas para ir hacia una armonización regulatoria en algunos temas. Integrar también a los aparatos políticos y legislativos en ese acuerdo nacional del que hablaba María Amparo. Es sin duda prioritario que nosotros podamos tener un diálogo a nivel legislativo, porque usted sabe que los acuerdos, todo acuerdo comercial es ratificado después del informe de la Corte de Constitucionalidad del acuerdo, es ratificado por los legisladores, y ahí esos debates yo he estado pendiente de algunos y créame que se requiere mucha capacidad, ¿no? Se requiere una capacidad y una para convencer, pero sobre todo y sacarnos de este chip. Información actualizada sobre ciertos conceptos, ¿no? que implica el entender el funcionamiento y el objetivo de estos acuerdos. Hay muchos prejuicios, hay mucho desconocimiento, entonces yo particularmente creo que a nivel legislativo le haría mucho bien al país tener algún par de instituciones que puedan proveer información, capacitar a los distintos asambleístas que quieran estudiar los temas, porque sobre todo en la Comisión Económica les corresponde, ¿no?, estudiar los temas desde un punto de vista sumamente técnico, porque el tema lo demanda, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa responsabilidad con el país es importante tenerla, y hoy creo que es función de todos los gremios también, y de todas las instituciones, inclusive educativas, que puedan aportar en este tema, generar esas capacidades. Bueno, y los medios estamos y los medios de comunicación y su rol educativo que lo tienen permanentemente. Daniel, entonces también me parece que hay que hacer un trabajo al interior de los sectores productivos, porque los que no están conformes también van a trabajar, ¿no? Hay que trabajar en conjunto. Fue valioso la experiencia de la visita la anterior semana, y vuelvo a ese ejemplo, porque no participamos solo los sectores que de alguna forma estamos convencidos de que es una de las etapas que hay que seguir, sino que fueron también algunos que tienen sus observaciones al respecto a esto. Y se dieron cuenta que, la agenda es mucho más amplia que solo aranceles, que también hay oportunidades por otro lado. Y vuelvo a insistir, no se trata aquí de apartar a los sectores y demás, es decir, es incluirlos en la posición empresarial, en la posición de país y en la posición negociadora. El Estado debe ser claro y el gobierno debe ser claro creo que lo ha sido, pero sin duda al seguir insistiendo en que la política debe ser esta, no porque así lo quiera o porque así lo quiera el sector exportador, es porque es lo viable para el país, es lo que el país necesita si quiere tener una economía sostenible en el tiempo, con proyección a futuro. Y estoy seguro que los sectores van a sentarse, van a poner sobre la mesa las cifras, los números, las afectaciones que puedan existir, y asimismo se verán las opciones de las herramientas para poder cubrir en la medida de lo posible estas sensibilidades en un periodo de tiempo, pero finalmente el país no puede sostener esto yo creo que hay espacio para que las empresas compitan, habrá que hacer especialización en algunos casos y verle más bien la oportunidad de poder volcarse hacia otros mercados, con esto que he mencionado de las cadenas productivas y la integración. ¿no? Ahí hay un trabajo enorme por hacer. Yo les quiero agradecer a los dos, se nos fue el tiempo, es un tema apasionante, ¿no? El que les he invitado a tratar, pero esperamos contar con ustedes para ver los avances
otros convenios. La estructura del comercio internacional, que como dice María Amparo, no estamos todavía, creo que como país, ni acostumbrados a discutirlo, y siempre se ha visto con algún recelo. El que se pueda tratar así va a ser mejor. Han estado con nosotros María Amparo Albán, catedrática universitaria y asesora de temas de comercio internacional, Daniel Legarda, el presidente ejecutivo de FedExport. El tema, la cuenca del Pacífico como un gran acuerdo de negocio y las posibilidades del Ecuador de crecer ahí, si es una oportunidad o no, eso parecería que de lo visto ahora es una oportunidad que hay que tomarla, pero que hay que discutirla también con todo el sector, con todos los ciudadanos, digamos así. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día viernes. Muchas gracias. Siga usted en AM, siga usted en FM, siga usted